El paciente tiene que situarse en dos aspectos de su rostro principalmente, cómo es su aspecto a nivel frontal y cómo es su aspecto a nivel del perfil. ¿También eso entra como contorno mandibular o ya es otro procedimiento? La mordida es súper importante para que nosotros podamos tener salud. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a MedTech por Doctores Especialistas. El día de hoy tengo como invitado al doctor Ricardo Loera, maxilofacial, que tiene su consultorio en la ciudad de Chihuahua con más de 6 años de experiencia, y nuestro tema va a ser contorno mandibular. ¿Qué tal, doctor Ricardo? ¿Cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Kurt? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Pues lanzándonos al tema. Primero, ¿qué es la cirugía de contorno mandibular? ¿Es lo mismo que mandibuloplastia? Pues pudieran considerarse sinónimos. Sin embargo, para poder realizar una mejor definición en la mandíbula, no solamente nos tendremos que limitar a uno, dos o tres procedimientos. A veces se tienen que combinar varios de estos. A mí me gustaría partir, yo lo comento desde el área de mi especialidad, pero a veces tenemos que ser un poco más conscientes de que la máscara facial, tejidos blandos, grasa, músculos están soportados sobre una base ósea, sobre huesos. Mi especialidad está abocada a resolver estas alteraciones a nivel del hueso. Sin embargo, a veces no consideramos que todo esto que nosotros vemos, piel sobre todo, puede estar en gran medida determinado por la forma y la posición de mi hueso. Mandibuloplastía es un término que se utiliza para hacer referencia a algunos cortes que hacemos a nivel de la mandíbula, pero es importante saber que no solamente haciendo cortes en la mandíbula, o es decir, que a veces cortamos la mandíbula y trabajamos músculo y huesos para poder lograr ese contorno mandibular, no solamente un corte óseo aislado. No sé si me di a entender. Yo sí la entendí. En resumen, no nos enfocamos en la piel, nos enfocamos en el hueso y en el músculo, y su especialidad en comparación con podría ser con cirugía plástica, va un poquito más a la base, que Así es es. el hueso. ¿Ve? Sí traduzco maxilo. Este, Perfecto. bueno, eso que comentó entendería que es la mandibuloplastia, pero es lo mismo que contorno mandibular. O sea, si yo voy con un maxilo y le digo, necesito un contorno mandibular o hágame una mandibuloplastia, van a decir, ¿es lo mismo? O una implica más detalle, o sea, no sé. Si tú vas con un cirujano maxilofacial y pides esto, lógicamente puede entenderte. Aquí tendríamos que explicarle al paciente que dependiendo las expectativas y sus objetivos, tendríamos que hacer este corte en el hueso de cierta manera o de otra, pero también a veces es necesario combinarlo con algún otro tipo de procedimiento complementario, ¿no? Infiltración de toxina botulínica en los músculos, retirar grasa a nivel de la papada, retirar grasa a nivel de las mejillas. Es decir, la mandibuloplastía es hacer un corte en el hueso, puede ser en diferentes zonas según la necesidad, pero eso la gran mayoría de las veces lo complementamos con el tratamiento de los tejidos grasos, de la grasa de la piel. Un ejemplo típico es realizar una bichectomía, realizar una liposucción de la papada. Otras veces es necesario realizar también un corset o una aplicatura del músculo platisma para tratar de que esa definición mandibular se logre. Otras veces es necesario aumentar volumen óseo, avanzando el mentón, que nosotros lo conocemos como una mentoplastía. Y va a depender mucho, el paciente tiene que situarse en dos aspectos de su rostro principalmente, en una visión frontal, cómo es su aspecto a nivel frontal y cómo es su aspecto a nivel del perfil. Hay pacientes que nos buscan porque sienten ancha su cara y esa es una perspectiva de frente. En estos casos, lo que realizamos y que hacemos con frecuencia es por dentro de la boca realizar unos cortes, ¿sí? Unos cortes a nivel del ángulo mandibular. Es una cirugía muy popular en Asia, que cada vez va ganando popularidad en los países latinos. En México también no es la excepción, donde nosotros por dentro de la boca realizamos un corte a nivel del hueso para reducir el tamaño. ¿Sí? Esto es algo que también puede encontrarse como un sinónimo de feminización facial, que no solamente hacemos en varones, también hacemos en mujeres, cuando quieren que su mandíbula no se vea tan tosca desde el punto de vista frontal. Ahora, desde el punto de vista del perfil, para lograr un contorno mandibular. El ancho de la mandíbula, como lo comentaba
anteriormente puede reducirse o lo podemos hacer ver más estrecho, cortando a nivel, haciendo una osteotomía a nivel de los ángulos, ¿sí? Esto desde el punto de vista de frente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, todo esto se hace mediante una planeación digital, tomamos estudios tomográficos, tomamos fotografías y discutimos qué es lo que tenemos que hacer. Una vez que tenemos esa planeación digital, nosotros confeccionamos guías de corte, que es esto que ustedes están viendo aquí. Estas guías de corte, en el momento de la cirugía, las ponemos en el hueso, que esto se vería en la vida real algo más o menos así. Entonces, esta guía es la que a mí me va a delimitar por dónde nosotros utilizamos piezocirugía ya full en todos nuestros tratamientos, que es diferente a utilizar sierras. La piezocirugía es un avance tecnológico para realizar cortes más seguros, que no daña nervios, que no daña tejido blando. Ya no utilizamos nosotros sierra ni instrumental rotatorio. Bueno, entonces cuando yo pongo esto por medio de los insertos para cortar, que es esta tecnología que les platico, vamos delineando por encima de estas guías de corte que se diseñan mediante cirugía tridimensional para poder tener una cirugía más precisa, ¿sí? Entonces, esos cortes que nosotros hacemos a nivel de la base de la mandíbula son con el objetivo de que esta mandíbula se vea con un mejor contorno y con menos volumen en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Esto, repito, casi siempre es una demanda en mejoras de un aspecto frontal, cuando nosotros nos vemos al espejo de manera frontal. El perfil se puede trabajar de otras maneras y la gran mayoría de las veces lo que se busca es que el jawline o la línea mandibular tenga un mejor contorno, una mejor definición. Y también ahí, pues nos ayudamos de quitar grasa por medio de una lipopapada, del lipo del cuello, aplicando los músculos. Muchas de las veces para poder lograr una definición, un contorno mandibular bonito, necesitamos hacer algo en el mentón. Desde nuestra cultura de huesos, nosotros siempre preferimos avanzar el mentón del hueso y del propio paciente. Te lo voy a enseñar aquí en una mandibulita chiquita. Entonces, esta mandibulita pequeña tiene una simulación de un corte. Este es el hueso. Entonces, lo que nosotros hacemos, al menos desde mi punto de vista personal, yo no soy partidario de poner silicón en el mentón, porque el silicón en el mentón la gran mayoría de las veces puede provocar erosión del hueso, que se coma el hueso. Eso lo hemos visto en repetidas ocasiones. De hecho, quitamos muchos implantes de mentón. Entonces, lo que preferimos nosotros para mejorar este contorno mandibular del perfil, este contorno, es trabajar el hueso del propio paciente. Es decir, si yo quiero tener una mayor definición en la mandíbula, seguramente voy a ser candidato a tener un avance del mentón, ¿sí? Y este avance del mentón se realiza más o menos así, para alargar esta parte. Esto se fija mediante placas y tornillos. Creo que por ahí tú tienes también ya un video hablando de mentoplastía. Sería también bueno que lo pudieran ver. Pero bueno, muchas veces solamente avanzando el mentón y complementándolo con lo que ya les explicaba, que es tratar el músculo y la grasa, podemos lograr este contorno. Una pregunta. ¿Todo esto de la mentoplastía o contorno mandibular es meramente estético? ¿O si cumple algún fin o hay alguna, no sé, condición o algo por la que alguien lo necesitara? O sea, bueno, he visto personas que tienen como que así, que se ven así, como que no tienen, pero no sé si eso es a causa de como que alguna problema cervical o realmente es porque no tienen mentón, pero es meramente estético o les afecta de alguna manera, porque si pues el contorno y todo eso, ya meter hueso, hacer todo eso, o sea, no sé si es algo meramente estético o si es funcional. Sí, pues mira, podemos dividir a los pacientes en dos grupos. Los que solamente reciben algún tipo de cirugía de este tipo por cuestiones estéticas y aquellos que tienen problemas funcionales, ¿sí? En ambos casos, ya sea que tú busques o no tengas ningún problema de salud y busques mejorar tu estética, y en el otro grupo, si tienes problemas funcionales y tu motivación principal es mejorar tu función, tu salud, en ambos casos, en la gran mayoría, si no es que en el 100% de los casos, existe una mejoría estética, aunque tú no lo busques, ¿sí? Ahora, tú me preguntabas si es un problema de salud o hay algún problema, y sí, así como tú lo dices, ese perfil que tú mencionabas es muy típico, es un perfil que nosotros llamamos clase 2. Esos pacientes que tienen su mandíbula no tan bien desarrollada son pacientes que pueden cursar con problemas de salud. Los más importantes son alteraciones en la respiración, que están condicionados
por una patología que se llama apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño no solamente se da porque tengamos la mandíbula chiquita, pero la mandíbula chiquita es un factor importante a considerar y es un factor que pudiera condicionar a que yo no pueda respirar de la mejor manera, sobre todo cuando duermo. Otro problema que está muy relacionado con los pacientes que tienen su mandíbula hacia atrás son problemas a nivel de la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular es una especie de bisagra que nosotros tenemos al lado de nuestra base de cráneo. Esa bisagra nos permite abrir y cerrar la boca para comer y hablar. Y otro problema o tercer problema que se ve con frecuencia en pacientes que tienen una falta de desarrollo a nivel de su mandíbula es dolores musculares porque no hay un equilibrio en la musculatura al momento de morder, ¿sí? La mordida es súper importante para que nosotros podamos tener salud a nivel de la musculatura que mueve esta articulación. Va a la siguiente pregunta. Obviamente si traigo yo ya el problema y necesito hacerme un contorno, arreglarme la mandíbula para que arregle pues toda la mordida y todo eso. Y eso pues obviamente me va a ayudar a tener mejores dientes. Bueno, muchas cosas funcionalidades que afecta todo esto. Pero ahí va la otra pregunta es, si por ejemplo yo estoy bien de todos lados y nomás la quiero por estética, al momento de hacerme esto, ¿corro un riesgo de que me desajuste los dientes o que vaya a requerir frenos después o que me muevan algo que digas tú, ay, me salió más caro el caldo que las albóndigas, como dicen por ahí? Va, muy bien. Mira, si tú solamente estás buscando estética y no tienes ningún problema funcional al nivel de tu mordida, lo que nosotros trataríamos de hacer es no cambiar tu mordida. Si tú no tienes ningún síntoma, si no te duele la articulación, si respiras bien, si todo está bien y tu motivación es única y exclusivamente mejorar tu perfil y tu rostro de frente, nosotros trabajaríamos la estructura sin modificar la mordida, ¿sí? Cuando nosotros modificamos la mordida, hablamos de otro tema también muy importante, que es el tema de la cirugía ortognática o la cirugía propiamente de mover los huesos maxilar y mandíbula para cambiar la mordida. En esos pacientes que tú me comentabas que tienen su mandíbula pequeña, la gran mayoría de las veces el tratamiento ideal es no solo limitarnos a contornear la mandíbula o no solo limitarnos a hacer un mentón, sino hacer una valoración más integral, porque lo más probable es que si yo tengo una deficiencia en mi mandíbula es que yo tuve una discrepancia o una alteración en el crecimiento de todo mi hueso, y si tengo la necesidad de mover todo mi hueso, ya estamos hablando de una cirugía donde sí va a cambiar tu mordida y donde se va a enfocar a un tratamiento de cirugía ortognática o jaw surgery, como se conoce en Estados Unidos, propiamente, ¿sí? Entonces, les voy a explicar en este modelito nuevamente. Si yo única y exclusivamente voy a trabajar el contorno de mi mandíbula, ya sea haciendo una reducción o quitando una parte de atrás de la mandíbula que son los ángulos mandibulares o reducción de ángulos mandibulares, a veces cortamos el borde de la mandíbula y otras veces cortamos también el mentón. El mentón lo podemos reducir o lo podemos avanzar también, que era lo que platicábamos. Si yo no voy a cambiar la posición de mi mandíbula, no va a cambiar mi mordida, ¿sí? No necesito usar brackets, no necesito usar alguna preparación previa. Pero si yo tengo la necesidad por estética y por función, dependiendo del caso, hay veces que necesitamos mover la mandíbula completa. O sea, nada más como para que la gente que nos escuche sepa, si tú traes tu mordida bien, si no traes problemas funcionales, todo bien funcionalmente hablando y lo quieres hacer por estética, no te va a cambiar nada de lo funcional, vaya, y nada más te va a cambiar lo estético. Así es, tu mordida sigue siendo la misma. Si tu mordida está de la fregada o lo que quieres es arreglar tu mordida, pues obviamente la tienen que mover toda porque de eso se trata, de moverla para arreglarla. Así es, en la gran mayoría de los casos, si tú tienes una mordida mal, hay más posibilidades de que única y exclusivamente usando brackets o frenos puedas resolverlo. Pero hay un grupo de pacientes que es un grupo que no, aunque tú uses brackets, no vas a poder solucionar tu mordida. Y ahí lo que se necesita es usar brackets y recibir una cirugía. Entonces, eso es cuando ya vamos a mover todo el cuerpo completo de la mandíbula, que se hace mediante cirugía ortognática, por ejemplo, y es donde hacemos cortes para tratar de mover esa mandíbula, que es diferente a lo que yo les comentaba hace un momento del contorneo mandibular. Aquí para determinar el problema, hay una forma, por ejemplo, justo ayer en el gimnasio
Tengo un conocido que cuando habla se me figura siempre como unos pececitos que están así, que tienen la parte de abajo así, muy salida. Entonces, como que de alguna manera pareciera que tuviera la quijada muy padre, muy marcada, pero ya cuando hablas con él, ves que están los dientes así, o sea, como que invertidos, en lugar de que los de arriba para enfrente, sino están los de abajo para afuera. Cuando estás con esa situación, ahí, por ejemplo, en los frenos, si ya no te ayudan, es cuando eres candidato para este tipo de cirugías. Así es, sí lo entiendes bastante bien. Por ejemplo, ese es el otro caso típico que tenemos. Hablabas hace un momento de los que tienen la mandíbula pequeña y el otro caso más frecuente es cuando tenemos la mandíbula salida. A este tipo de mandíbula salida nosotros la conocemos como alteración de crecimiento clase 3, ¿sí? O cirugía para un paciente clase 3. Cuando tú tienes esta percepción, o más bien tus dientes de abajo están por enfrente de los de arriba, es un sinónimo de que no todo está perfecto o ideal, porque como bien lo dices tú, lo que debería de ser es que los dientes de arriba estén por delante de los dientes de abajo. Sí. A estos pacientes también se les hace otro tipo de cirugía diferente, que también es parte de lo que hablábamos ahorita de la cirugía ortognática. En la gran mayoría de las veces, para corregir este perfil que es muy curvo, con una mandíbula muy prominente, a veces lo que se tiene que hacer son dos cosas. Con menos frecuencia, mover la mandíbula para atrás, y con mayor frecuencia, el hueso que tenemos arriba, que es este de acá, hueso maxilar, avanzarlo, ¿sí? Entonces, si yo muerdo así, hay de dos opciones. O mi mandíbula creció mucho. Entonces, Kurt, como decías, el caso de tu amigo conocido que tiene los dientes de abajo por delante de los de arriba. Efectivamente, esto es una alteración de crecimiento. Cuando nosotros vemos eso, cuando tú ves un paciente que está aquí, así, hay de dos opciones. O que el hueso de arriba, que nosotros llamamos maxilar o upper jaw en inglés, haya crecido menos, o la otra opción es que la mandíbula o lower jaw haya crecido de más. ¿Sí? ¿Me explico? Tiene dos opciones, o que el hueso de abajo creció mucho o que el hueso de arriba creció menos y por eso pareciera que el hueso de abajo está más grande. Cuando un paciente tiene esta alteración de crecimiento, también hay dos opciones. La más normal o la más frecuente es que el hueso de arriba se lleve hacia enfrente y a veces se puede combinar llevar el hueso de arriba hacia enfrente y ligeramente el hueso de abajo hacia atrás. ¿Para qué? Para buscar que el paciente muerda, esto sí ya tiene una connotación funcional también, para que el paciente muerda así y no así. Esto también se procura siempre favorecer, o sea, no porque vaya a tratarte por función, quiere decir que no puedo tener un enfoque para que te veas mejor también, ¿sí? Se pueden tener ambas cosas. Puedes tener salud y puedes tener una mejor estética si así tú lo quieres. Pero también eso entra como contorno mandibular o ya es otro procedimiento cuando... Ya es un procedimiento un poco laborioso que entra en un grupo de cirugía que se llama cirugía ortognática. El contorno mandibular es única y exclusivamente limitarnos a la base. Ya dijimos que combinada con algunos tratamientos en la grasa y en el músculo a veces. Y lo otro ya es una cirugía ortognática propiamente, ¿no? Y aquí estamos hablando de que te suben acá, te meten acá, te ponen esto y lo otro. ¿Te quedan muchas marcas o cicatrices a raíz de todos estos procedimientos? No, fíjate que cuando vamos a hacer cualquier tratamiento a nivel óseo, casi el 100% de los pacientes no hay necesidad de hacer nada por fuera. Y todos los abordajes, todos los cortes que hacemos para entrar al hueso son por dentro de la boca. Es decir, si eres como en la gran mayoría de los casos, todas las heridas que vamos a hacer para mover tu hueso, para contornear tu mandíbula, para operar tu mentón, van a ser por dentro de la boca. No hay una cicatriz. Y aquí, por todo lo que está mencionando, vámonos de menos a más. Si es solo contorno mandibular, que trabajamos poquito en la mandíbula, cuando ya tuvo que haber cortes de hueso y todo eso, la recuperación, doctor, ¿qué tan difícil o fácil es y dolorosa? Hay un gran mito acerca de estos tratamientos quirúrgicos y es que nosotros escuchamos la necesidad de cortar huesos y creemos que esto duele muchísimo, pero en realidad no. El dolor no es una queja, es rarísimo que nosotros tengamos una queja en el posquirúrgico por dolor. Lógicamente tú tienes que estar con medicamentos para no sentir dolor, pero no es una característica de este tipo de procedimiento el dolor después de la cirugía. Ahora, si solo vamos a hacer un contorneo mandibular sin tener que mover la mandíbula o hacer un corte para mover la mandíbula o mover el hueso de arriba, la recuperación es relativamente sencilla. Una inflamación más o menos considerable de 3 a 5 días y después del quinto día tú empiezas a llevar una vida
de lo más normal posible, tal vez con una dieta suave, blandita, con la inflamación muy tolerable. La gran mayoría de los pacientes cuando hacen un contorno mandibular o una mentoplastía, sin llegar a mover la mandíbula o el hueso de arriba, están haciendo a la semana trabajo de oficina sin ningún problema. Ahora, si ya vamos a hacer un procedimiento más complejo como mover el hueso de arriba o mover la mandíbula completa, en lo que entraría como una parte de cirugía ortognática, la recuperación es un poquito más complicada. La queja principal de los pacientes no es el dolor, sino que cuando tú operas y mueves desde la base de tu hueso, de lo que más se quejan los pacientes es de que nosotros les indicamos una dieta estricta licuada. Licuada, eso por lo general puede llegar a ser, dependiendo del caso, de 10 a 20 días, ¿sí? Estar con una dieta sin hacer el movimiento de mascar. Esa es como que probablemente la parte más complicada de la recuperación. Y igual, la inflamación considerable, una semana, 8 días. Lo más pesado es el tema de estar con dieta licuada cuando hacemos el movimiento completo de la mandíbula o el maxilar, pero tampoco se caracteriza por ser una cirugía dolorosa. ¿Cuánto tiempo dura la cirugía y tiene que hacerse en hospital o la hacen en consultorio? No, ambos procedimientos se hacen en hospital. Cuando hacemos nada más el mentón o un contorno de la mandíbula, puede llegar a hacerse solo bajo sedación, sin tener una anestesia general. Y cuando vamos a mover el hueso para corregir la mordida, cuando es una cirugía un poco más laboriosa, sí es necesario tener una anestesia general. Ojo con eso, gente, porque que no vayan ahí con un doctor que les diga, aquí en el consultorio te anestesio. Y no sé si ha visto esos videos de que llega la paciente y lo ponen y que le dicen, te voy a arreglar la quijada. Y se la jalan o se la hunden o así, y luego que ya después se ve la persona bien, pero yo estoy seguro que eso no es verdad. No, ni yo tampoco. Sí hay que tener cuidado. Digo, cada cirujano tendrá sus protocolos, pero sí, anestesia general para la gran mayoría de los pacientes que ameritan una cirugía un poco más laboriosa, que entra en la cirugía ortognática. Algunos pacientes serán bien contadititos, candidatos a mover su mandíbula completa bajo sedación, pero no todos los casos. Pasa más en cirugía ortognática, que hay que dormirlos por completo. Hospital siempre, aunque sea con sedación. Yo considero que lo mejor para el paciente, pensando en su seguridad, es que se haga en un hospital, que es un medio más seguro, y en la gran mayoría de las veces o en su totalidad procurar hacerlo bajo anestesia general. ¿Y cuánto tiempo dura el procedimiento? Si estoy en anestesia o sedación, ¿cómo cuánto tiempo estoy dormido? Ok, si vamos a limitarnos más o menos un contorno mandibular, a trabajar el mentón, la base de la mandíbula, podemos hablar de una cirugía de 1 hora y media, 2 horas y media en promedio. Si vamos a hablar de una cirugía más compleja, donde tenemos que mover hueso de arriba, hueso de abajo, el mentón, complementar con algunas otras cosas, eso depende mucho del caso. Podemos en promedio estar durando entre 4 horas, 5 horas y media en promedio. Ok, aquí tengo las últimas dos preguntas, ya para finalizar el segmento. Una es, cuando es algún tipo de cirugía que viene, aunque sea contorno mandibular, pero que viene con algún tipo de funcionalidad, ¿va de la mano o tiene que ir usted de la mano con el ortodoncista, el de los frenos, o nada que ver? No, sí, todo que ver, 100%. Esa es una excelente pregunta y creo que merece que lo expliquemos un poquito. Cuando vamos a hacer una cirugía donde vamos a modificar la mandíbula, nuestra preferencia es siempre utilizar ortodoncia prequirúrgica. Existe la opción de los alineadores, pero bueno, es meternos en mucho rollo, pero en general lo que más se usa es usar brackets. Y ortodoncista y cirujano desde el principio, porque eso es algo que se hace de manera muy frecuente. Es yo voy con mi ortodoncista, él me empieza a trabajar y luego ya después de tener ciertos avances, voy con el cirujano maxilofacial. Lo que en realidad debería de ser es que desde un inicio, desde el día 0, desde el día 1 de tratamiento, ortodoncista y cirujano estén coordinados. ¿Por qué? El éxito del resultado de la ortodoncia va a depender en gran medida de la cirugía, y el éxito de la cirugía va a depender en gran medida del ortodoncista. Por eso, ortodoncista y cirujano maxilofacial tienen que ir de la mano desde el día 1. Eso es el deber ser. Y ahora, la otra es, cuando es meramente estética, ¿cómo saber yo si puedo ir con usted, con un maxilo, o si voy con un cirujano plástico? Cuando es funcional, pues sí, el maxilo es el doctor con el que tiene que ir uno, porque es el que se encarga de la mandíbula, maxilofacial. Su mismo nombre lo dice. Pero si es meramente estético, que quiero hacer un contorno mandibular, meramente estético, ¿por qué ustedes? ¿O por qué no el plástico? ¿O no importa realmente si es meramente estético? Bueno, eso va a depender del paciente. Si vamos a trabajar a nivel óseo
o hacer un contorno mandibular, yo creo que lo que tú tienes que fijarte es que la persona que te vaya a atender esté relacionada con el procedimiento, sea cirujano plástico o sea cirujano maxilofacial, que tú veas que está enfocado en eso, que tenga experiencia, que tenga casos de eso, y al final la decisión va a ser del paciente. Creo que sí depende mucho de que el cirujano haga este tipo de tratamientos con frecuencia, más que decir hazlo con un cirujano plástico o hazlo con un cirujano maxilofacial. Pero ustedes sí lo hacen con frecuencia. Nosotros lo hacemos con frecuencia, así es. Nosotros lo hacemos con frecuencia, el contorneo mandibular, la mentoplastia, cirugía ortognática, todo lo que mencionamos. Para la gente que nos escucha, que está fuera de Chihuahua, que puede estar a lo mejor en Delicias o ahí en Casas Grandes o por alguna zona, y que quiere empezar o quiere hacerse este tipo de procedimiento y que vio el video y ya está un poquito más informado, ¿puede empezar el procedimiento en línea? Sí, claro. La valoración la podemos hacer en línea, todos los casos. No hay ningún caso que no pueda valorarse en línea. Dependiendo de lo que veamos en línea, pediremos algunos estudios, complementos. Nosotros recibimos también constantemente pacientes de Estados Unidos, de Dallas, del Valle de Texas, del Paso, de Juárez. Hemos recibido pacientes y hemos operado pacientes de zonas lejanas aquí, a la capital. Y si soy candidato para este tipo de procedimiento y viajo para Chihuahua, ¿cuánto tiempo tengo que calcular estarme en la ciudad para hacerme ya el procedimiento? En promedio, dependiendo de lo que hagamos, si es algo de contorno, una semana. Si es cirugía ortognática, de 10 a 15 días. Ok, ¿eso es todo el tiempo que tengo que estarme en Chihuahua o no puedo viajar? Puedes viajar un día antes de tu cirugía, 2 días antes de tu cirugía, en lo que preparamos y todo eso, depende mucho del caso, como te digo. Pero después de tu cirugía, lo ideal es que de 7 a 15 días, dependiendo del caso, puedas estar aquí para poder cuidarte y que regreses a tu lugar de origen de la mejor manera. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante todo lo que dijo. Aquí vamos a poner su tarjeta digital para que lo pueda contactar la gente por si tienen algunas dudas. Por último, ¿algo que le gustaría agregar? No, solo agradecerte, también comprender que lo ideal es que tú siempre puedas tener una valoración, no podemos hacer en todos los pacientes lo mismo, esto no es una receta de cocina, entonces lo ideal es que tú puedas tener una valoración adecuada para particularmente buscar la mejor manera de solucionar o mejorar tu caso, porque tu caso es diferente al de otro y al de otro y al de otro. Todo parte de un buen análisis, un buen diagnóstico y muchas gracias, pues estamos en sus órdenes en Chihuahua. En Instagram nos pueden encontrar como Loera Maxilofacial. Pues nos vemos hasta la próxima. Pues muchas gracias y ahí está. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense. Después de mi plática con el doctor Ricardo, puedo concluir que el contorno mandibular no solo es para fines estéticos, sino que también te puede ayudar cuando no tienes una mandíbula uniforme o en algunos casos que no está funcionando correctamente. Recuerda que para estos casos el maxilofacial siempre debe ir de la mano con un ortodoncista para lograr los mejores resultados posibles sin afectar tu mordida. Y también ten en mente que el contorno mandibular son procedimientos que se tienen que realizar en un hospital con anestesia general o en algunos casos sedación, pero siempre en un hospital. Recuerda que tu salud siempre es primero. Gracias por escuchar. Esto fue MedTech por Doctores Especialistas. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.